Hoy vamos a hablar sobre la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana es también llamada la cultura Teotihuacán. Esta cultura tuvo su máximo esplendor aproximadamente entre el año 300 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, decayendo hacia el año 900 después de Cristo, por lo que es considerada la civilización que mejor representa al periodo clásico. El apogeo de la cultura teotihuacana se presentó en la región del Altiplano Central durante el periodo clásico. Su influencia se extendió hasta los estados de Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca. La ciudad principal de los teotihuacanos fue Teotihuacán, que proviene del náhuatl y significa la ciudad donde nacen los hombres que se convierten en dioses o ciudad de los dioses. Este es el nombre que se les dio a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El nombre de Teotihuacán fue dado por los mexicas, quienes descubrieron la ciudad ya en ruinas. Teotihuacán es un amplio complejo arqueológico mexicano, ubicado al noroeste de la Ciudad de México. Esta ciudad de los teotihuacanos está en el altiplano mexicano, entre los valles de México y Puebla, y fue el epicentro de la cultura teotihuacana, la cual se expandió hasta alcanzar un área superior a los 20 kilómetros cuadrados. Por el centro de Teotihuacán pasa la Calzada de los Muertos, que es el eje principal de la ciudad. Probablemente de esta manera se veía Teotihuacán, el antes y el después. Como se ve actualmente, se llama Calzada de los Muertos porque los mexicas pensaban que cada lado de la calzada habían tumbas. Se estima la longitud de la calzada que es superior a los 4 kilómetros. A partir de ambas calzadas, el trozo urbano se realiza de manera que las calles y la orientación general de todos los edificios queden paralelos y perpendiculares a la misma. La Calzada de los Muertos une el templo de Quetzalcóatl con la pirámide del Sol y también la pirámide de la Luna. La sociedad teotihuacana estaba organizada de la siguiente forma. En primer lugar estaban los sacerdotes y los nobles, quienes eran los que tenían el mayor poder y los cuales representaban a los dioses de la tierra. Los sacerdotes tenían gran conocimiento científico y mágico, por lo cual eran personalidades respetadas dentro de la comunidad. Por consiguiente, estaban los militares, los cuales se encargaban de buscar y conquistar nuevos pueblos y así conseguir tributo. Además, estos debían hacer frente a las amenazas que podrían surgir de otros poblados. Cabe destacar que tenían una estrecha relación con los sacerdotes. También estaban los campesinos, artesanos, comerciantes, alfareros, entre otros, los cuales eran la mayoría de la población. Estos eran el motor de la economía, que proporcionaba el sustento de la población, productos para el culto y aquellos destinados para cambios comerciales. Y por último estaba la clase más baja, los siervos y los esclavos, los cuales eran prisioneros de guerra. La cultura teotihuacana tenía un gobierno teocrático, es decir, que gobernaban en el nombre de Dios. El líder religioso es también el líder político. El control político lo tenían los sacerdotes, quienes a través de la religión pudieron mantener sujetos a los grandes grupos de cultivadores, y los sacerdotes eran apoyados por el ejército. Se cree que había 4 cogobernantes en la ciudad, debido a que la estructura se encuentra dividida en 4, basándose en los 4 puntos cardinales. Teotihuacán se encontraba dirigido por medio de un estado corporativo y representado por 4 grupos. El primero, la serpiente emplumada, que gobernaba el sureste de la ciudad, el grupo de los jaguares, que gobernaban el noroeste, el de los coyotes en el suroeste y el de las aves rapiña en el noroeste. Los vestigios arqueológicos sobre el diseño de la ciudad, de manera particular la distribución de los barrios y zonas habitacionales, hacen suponer que en la sociedad teotihuacana se encontraba claramente marcadas las clases sociales y también la especialización del trabajo.
La economía teotihuacana se basaba en la agricultura, especialmente en la siembra de maíz, pimientos, cereales, frijoles, calabaza, amarantos, nopal, entre otros productos. También otra de sus fuentes económicas fue la obsidiana, ya que se dedicaban a la extracción de obsidiana de las minas existentes. Con esta elaboraban productos y los vendían. Además, les servía para la fabricación de herramientas e instrumentos de trabajo y de guerra. Manifestaciones artísticas. El arte mural es un ejemplo muy claro. Esto ejemplifica la concepción sagrada de la ciudad, presidida por figuras de dioses o por sacerdotes portando algunos atributos divinos. Una de las piezas que los hizo muy característicos fue el arte de cerámica. La cerámica fue una de las características de los teotihuacanos, ya que elaboraron piezas personalizadas, las cuales contaban con características sumamente curiosas y también con algún valor ideológico. La escultura teotihuacana engloba conceptos como la propia escultura, el relieve y las máscaras. La escultura se desarrolló a partir de los años 100 después de Cristo y si bien es un tanto escasa, hay que decir que es sumamente impresionante. Su principal característica es el cubismo, bastante exagerado, por cierto que llega a desproporcionar las formas. La pintura teotihuacana tuvo un gran desarrollo, pero solo se conservó mediante muros pintados, mostrando agradecimiento y alabanza a la religión. Los colores que eran utilizados contaban con algún aspecto muy positivo en cuanto a la explicación de su importancia. Religión. De acuerdo con la mitología náhuatl, Teotihuacán representa el lugar donde fueron creados el sol y la luna, por lo que se considera que la ciudad era un lugar que se podía ir hacia el cielo o descender al inframundo. Creían en más de un dios, es decir, profesaban la religión politeísta. Las deidades principales eran Tlaloc, que era el dios de la lluvia y la fertilidad, y Quetzalcóatl, que era el dios creador de la civilización y sostenedor. Su religión se basaba en ciclos, principalmente agrarios, para el agradecimiento a los dioses por los alimentos obtenidos en las cosechas, siendo su forma de concebir al universo. Ahora bien, cuando se habla de la gastronomía de la zona, se centraba en el uso de insectos como los escamoles, chinicuiles y los gusanos de maguey. En las frutas resaltan los capulines y en los vegetales el nopal, la tuna y el choconostle. Se consumía y se pescaba mucho los ajolotes y sobresale la bebida pulque, con base a la fermentación de agave. Manifestaciones en la arquitectura. Los teotihuacanos se manifestaron con gran importancia en el área de la arquitectura e ingeniería, demostrando grandes atributos esculturales, ya que realizaron grandes creaciones, así como lo son el Palacio de Quetzalcóatl y también la diosa de agua o monolito de Chalchituicli. Muchas de estas representaciones tan exactas y milimétricas eran para la adoración de sus dioses. También se puede visualizar grandes elaboraciones en la arquitectura en las cuales se demuestran sus trazos de excelencia con sus trabajos, como en el caso del riguroso trazo de su centro ceremonial, la orientación de sus edificios, la creación de sus mejoras agrícolas como son la de canalización de ríos. Una muy importante para el sector urbanístico fue el sistema de desagüe, también los baños colectivos y contaban con un centro administrativo. También contaban con talleres, con mercado, teatro y lugares de juego. Es muy importante tomar en cuenta que su perfección en cuanto a la arquitectura se pudo hacer muy notable y fue de gran avance para el desarrollo urbanístico y la edificación detallada. Se realizó una importante representación de espacio para la misma edificación.